Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra Escuela de la Fe, Piedra Blanca. Hoy día retomamos estas sesiones de la historia de la salvación, un tema muy interesante, lo titulamos El pueblo exiliado en Babilonia. Iniciamos entonces este encuentro con la oración inicial. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos das en la Sagrada Escritura tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte y servirte con más fervor y fidelidad. Amén. 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 Recordemos que en la sesión pasada nosotros vimos cómo varios profetas, movidos por la fuerza del Espíritu Santo, llamaban al pueblo a cambiar de vida y a volver a la alianza que Moisés y el pueblo habían firmado, si se puede decir, con Dios, con Yahvé Dios. Bueno, contémosle que el reino del norte, el reino de Israel, había caído en manos de los asirios, y el reino del sur, Judá, estaba siendo amenazado por los babilonios. Hablamos del siglo VII antes de Cristo. En este contexto histórico aparecen dos profetas. Primero el profeta Jeremías y después el profeta Ezequiel. El primer profeta de Jeremías tuvo que denunciar las infidelidades del pueblo y por eso sufrió mucha persecución. Y el segundo, Ezequiel, acompañó al pueblo al exilio. Uno lo que puede pensar es que si no sirven estos llamados que hacen los profetas enviados por Dios, Dios permite que las fuerzas destructoras de la guerra continúen su trayectoria, opriman a sus hijos rebeldes y estos, ya en el fondo de su miseria, clamen a Dios. Por eso entonces ahora los invitamos a este tema, el pueblo exiliado en Babilonia. Y la imagen que he colocado aquí nos recuerda a los 4 evangelistas, porque tienen unos símbolos que aparecen en una de las profecías de Ezequiel, que después son tomadas en el Apocalipsis. La expansión del imperio babilónico corresponde a todo lo que es la Mesopotamia, todo lo que era el imperio asirio, hasta todo lo que es Siria y hasta Israel. El imperio asirio cayó el 612 con su capital Nínive en manos de los babilonios, y el año 605 Nabucodonosor impuso su dominio en Palestina. Pero conservó los reyes de Judá. Pero el rey de esa época, el rey de Judá, se rebeló aconsejado por Egipto, porque ellos recurrían a los egipcios, para lo cual los profetas no lo aceptaban. Le decían, no pueden hacer alianza, ni los asirios ni los egipcios, pero ellos desobedecían. Cuando el reino de Judá se rebeló, entonces Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén, y ese año 597 se produjo la primera deportación de sus habitantes. Y en esta deportación partió a Babilonia el profeta Ezequiel. La caída de Jerusalén se produjo cuando hubo una nueva rebelión que provocó que los babilonios o caldeos sitiaran Jerusalén en el año 587, incendiaran el templo, y la segunda deportación, donde fueron el resto de los que se rindieron ante los babilonios. Los dos profetas que son importantes, ¿no es cierto?, en este tiempo son Jeremías y Ezequiel. Mientras Jeremías nació más o menos en el año 645, Ezequiel nació en el 621, era como unos 25 años menor. Ambos pertenecían a familias sacerdotales. Ambos conocieron la reforma religiosa de Josías, que fue bastante importante, que lo vimos en el tema anterior, y mientras Jeremías se decepcionaba porque la renovación que ofreció Josías no desapareció con la muerte de el 609, pero mientras tanto Ezequiel sirvió en el templo hasta la caída de Jerusalén
el 500, no, él partió a Babilonia el 597, así que hasta ahí sirvió en el templo. ¿Cómo fue la vocación de estos dos profetas? Jeremías fue llamado por Dios muy joven, tenía unos 19 años. Dios le da una misión muy difícil, llamar a su pueblo a la conversión. Y sufre el rechazo de su pueblo y sufrimiento que los vamos también a visualizar. Ezequiel recibió su llamado en el destierro. Él era sacerdote y ahí en el destierro recibió el título de profeta también, donde acompañó a los desterrados. Su misión era destruir toda esperanza falsa sin conversión. Y tenemos dos imágenes del llamado Jeremías, de esta iluminación de Dios, y cómo el llamado de Ezequiel fue en medio de una visión muy impresionante que vamos a escuchar, donde ve una figura de hombre hacia el cielo. La predicación de ambos profetas, Jeremías por supuesto llamando a la conversión, anunciando el destierro y también anunciando una nueva alianza y el Mesías, que muchos recordaban. Ezequiel, Dios le dio la misión de recordar, de como ayudar a los pecadores a reconocer su pecado para que se arrepintieran. También vivió el destierro y anunció la salvación y el retorno del pueblo de un resto de Israel a su tierra. Aquí tenemos algunos de los momentos de los sufrimientos que tuvo Jeremías cuando fue metido en un pozo de barro, y aquí el pueblo desterrado yéndose a Babilonia. Entonces, Jeremías sufrió persecución, amenazas de muerte, y como decíamos, fue echado a un pozo dentro de barro donde se fue salvado por un servidor del rey. Después fue desterrado y murió en Egipto. Y Ezequiel, su gran sufrimiento fue destruir el templo donde él había servido, dejar por su tierra, la tierra prometida, y sufrir la esclavitud. Y aquí queremos que ustedes conozcan este Salmo 137, que es muy conocido y muy importante, que lo que pensaban los desterrados a orillas de los ríos de Babilonia. A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos de las orillas teníamos colgadas nuestras arpas. Allí nos pidieron nuestros deportadores cánticos, nuestros raptores alegría. Cantad para nosotros un cantar de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en una tierra extraña? Jerusalén, si yo no me olvido de ti, que se seque mi diestra. Mi lengua se seque al paladar, si de ti no me acuerdo, sino alzo a Jerusalén al colmo de mi gozo. Realmente, hasta el día de hoy, los judíos, al recitar esta oración, se emocionan y lloran. Una imagen de cómo podrían haber estado ellos a las orillas del río de Babilonia, cansados y tristes de estar lejos de su tierra. Yo creo que Jeremías, a pesar de todo lo que sufrió, su gozo era sentir que ha cumplido la voluntad de Dios, a pesar de su sufrimiento. Y anuncia una nueva alianza, también yo creo un gran gozo, y esta confianza de que Dios ama a su pueblo. Para Ezequiel, yo creo que su gozo fue en las visiones que él tuvo de verse en la presencia de Dios, de que Dios le inspirara profecías que anuncian el retorno a la tierra prometida, y observar la purificación del pueblo exiliado que clama al Señor. Recibieron todo este mensaje del Dios que los inspiró. Así que esto sería la introducción para que nos ubicáramos y podamos ahora escuchar los textos que hemos preparado con mucho cariño.
Veamos cómo, entonces, cómo fue la vocación de estos profetas. Veamos la de Jeremías, que vivió en carne propia el drama de la resistencia del pueblo a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para podar y derrocar, para reconstruir y plantar. De ser consagrado desde el seno de su madre, y que haya sido consagrado como profeta, ser elegido como profeta de las naciones, o sea, de todo el mundo, para que llegara a muchas naciones, no solamente el pueblo de Israel. Y como muchos profetas, al ser elegido, primero tiene un asombro, un susto tremendo, después una resistencia porque no se siente capaz, porque es joven, después Dios le da ánimo y le dice, no temas, yo estoy contigo, y, porque vas a ser instrumento. Tú no vas a estar solo, vas a ser instrumento para cumplir una misión, ¿ah? Y esta misión de llamar a la conversión a su pueblo. Veamos cómo fue el llamado a Ezequiel. Lectura del libro de Ezequiel, capítulo 1, de versículos del 4 al 11. Entonces se apoyó en mí la mano del Señor, y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube y un zigzagueo de relámpagos. Nube rodeada de resplandor, y entre el relampagueo como el brillo del metal pulido. En medio de estos aparecía la figura de 4 seres vivientes. 6 tenían forma humana, 4 rostros y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas y sus pies como pezuñas de novillo. Rebrillaban como brilla el bronce pulido. Debajo de las alas tenían brazos humanos, por los 4 costados tenían rostros y alas los 4. Sus alas se juntaban de 2 en 2. No daban la espalda al caminar, caminaban de frente. Su rostro tenía esta figura, rostro de hombre y rostro de león por el lado derecho de los 4, rostro de toro por el lado izquierdo de los 4, rostro de águila los 4. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Un par de alas se juntaban, otro par de alas descubría el cuerpo. ¿Y qué fue lo que dijo esta visión? Del libro de Ezequiel, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. El Espíritu entró en mí como se me había dicho y me hizo tenerme en pie. Y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. Los hijos tienen la cabeza dura y el corazón empedernido. Hacia ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son una casa de rebeldía, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Es una teofanía, es una manifestación de Dios a su profeta, ¿ah? Una visión y que se produce no en Israel, no en la tierra prometida, sino que se produce en un país pagano, para animar, yo creo,
a los desterrados. ¿Ah? Y por supuesto el llamado de él es a la conversión. ¿Sí, Emilio? ¿Cuál es el significado de esta misión que Dios le encomienda a Jeremías y Ezequiel? Tú te fijas que el lenguaje que usa Jeremías es tremendo. Le dice, te nombro para extirpar, para arrancar, para destruir. O sea, toma ejemplos como de la naturaleza. Se arranca la maleza, ¿no es cierto? Y aquí la maleza es todo lo que es la idolatría. Derribar los ídolos, derribar los templos, derribar los altares que ellos que han construido a sus dioses porque se han alejado de la alianza. Entonces, en general los dos hacen un llamado a la conversión de su pueblo y volver a ser fieles a la fidelidad al Dios verdadero. Pero al mismo tiempo, lo de Ezequiel hace como que la presencia de Dios invada a este profeta y sienta la fuerza para animar a su pueblo y llamarlo a la purificación, por supuesto. Y a la vez, yo creo que es importante decir que este texto de Ezequiel, donde se ve una figura de hombre que anuncia la encarnación del Verbo, y alrededor de esta figura hay 4 seres que tienen como alas, que son como querubines, pero a la vez uno tiene rostro de hombre, otro tiene de novillo, otro de león y otro de hombre, de águila. Y los padres de la iglesia, especialmente San Ireneo, vio en él un anuncio de los evangelistas. ¿Ah? Mateo los recuerda el hombre, Marcos el león, ahí viene el león de San Marco de Venecia, ¿no es cierto? El novillo es Lucas, y el águila es San Juan, que es el que vuela más alto, según los padres. Gracias, hermano. Ahora, la predicación para que ustedes se fijen, el lenguaje que utilizan los profetas, estos 2 profetas. Veamos qué dice Jeremías. Jeremías, capítulo 7, versículos del 2 al 11. Párate en la puerta de la casa de Yahvé y proclamarás allí esta palabra. Mirad, oíd la palabra de Yahvé, toda Judá, los que entráis por estas puertas a postraros ante Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar. No fiéis en palabras engañosas diciendo, templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Porque si mejoráis realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda, y no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde siempre hasta siempre. Pero he aquí que vosotros fiáis en palabras engañosas que de nada sirven, para robar, matar, adulterar, tirar en falso, incensar a Baal y seguir a otros dioses que no conocíais. Luego venid y os paráis ante esta casa llamada por mi nombre y decid, estamos seguros, para seguir haciendo todas esas abominaciones. En cueva de bandoleros se ha convertido vuestros ojos esta casa que se llama por mi nombre. Qué bien visto lo tengo, oráculo de Yahvé. Eso les dice, ¿ustedes creen que nombrando el templo Dios los va a salvar? Tienen que cambiar de conducta, actuar con justicia, con los seres más sencillos, con los más pobres. Y ustedes han convertido el templo en una cueva de bandidos. No sé si recuerdan que en un texto de San Juan, capítulo 2, Jesús habla de una cosa muy parecida, no sé si recuerdan. Veamos qué predicaba Ezequiel. A ver. Lectura del libro de Ezequiel,
capítulo 3, versículos del 16 al 21. Al cumplirse los 7 días, me dirigió la palabra del Señor. Hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, pondré una trampa delante de él y morirá. Por no haberlo puesto en guardia, él morirá por su pecado y no se tendrán en cuenta las obras justas que hizo, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, por el contrario, pones en guardia al justo para que no peque, y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida por haber estado alerta, y tú habrás salvado la vida. Es impresionante eso, ¿ah? Lo pone como de centinela, pero no solamente como al pueblo en general, sino que para que observe a las personas y se acerque a ella y le haga ver su mala conducta. Ah, como que lo hace responsable de la salvación de la gente de su pueblo. Sí, Susana. Hermana, este deber que tiene el profeta nos hace recordar la corrección fraterna que nos enseña Jesús y que está relatada en Mateo. Sí, claro. Sí, fíjate, escuchando recién el texto de Ezequiel, eso de que si el malvado se condena, tú eres responsable, ¿no es cierto? Y si el justo peca, también. Entonces, nos recuerda esto de la corrección fraterna que Jesús nos enseña, de que cuando tú ves que alguien está actuando de manera incorrecta, tú tienes que acercarte y privadamente primero y hacerle ver sus errores. El problema es que a veces cuesta un poco, porque en general la gente cree que lo están como criticando y no ayudándolo a, al camino. Entonces es problemático, pero es uno de los consejos de Jesús y después, bueno, lo pide que sea como en 3 etapas, privadamente, después con algún testigo y después con la comunidad para que le ayuden a la persona a volver al recto camino del Evangelio. Así que sí, de todas maneras. Bueno, bueno, hay otro aspecto que es bien interesante que hablan los dos profetas, que es el tema de los malos profetas, de que hay falsos profetas, que ya lo vimos en otro tema, y también de los malos pastores que dejan abandonado su pueblo. Veamos lo que dice Jeremías. Del libro de Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Ay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos, oráculo de Yahvé. Pues así dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado las ovejas mías, las empujasteis y no las atendisteis. Mirad que voy a pasaros revista por vuestras malas obras, oráculo de Yahvé. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las empujé. Las haré tornar a sus estancias, criarán y se multiplicarán. Y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten, y nunca más estarán medrosas, ni asustadas, ni faltará ninguna, oráculo de Yahvé. Mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo, reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirán en seguro. Y este es el nombre con que le llamarán: Yahvé,
justicia nuestra. Claro, los malos pastores son los que hacen, no se preocupan de su rebaño y las ovejas andan dispersas, Mm. pero él dice, les suscitaré un buen pastor que los apacentará, los recogerá y los apacentará. Y a ver, veamos a quién anuncia, pues, porque vamos a ver si nos falta el texto de Ezequiel. Veamos qué dice Ezequiel, que es parecido. A ver, Susana. Ezequiel capítulo 34, versículos del 11 al 15. Porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos, y su majada estará en los montes de la excelsa Israel. Allí reposarán en buena majada, y pasarán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma. Qué maravilla, ¿eh? Ya, ahí, ahora sí. Consuelo, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, sí, por las dos lecturas, como que vieron la prefiguración del buen pastor que conocemos de Jesús. Y Sí. también saber un poco cómo se ve, cómo eran los buenos pastores en el exilio y en el tiempo de Jesús. De todas maneras, que cuando los dos profetas anuncian que él va a enviar un pastor que va a recoger la oveja, que la va a reunir, que se va a preocupar de la oveja perdida, está anunciando a Cristo, el Mesías y buen pastor. Y yo me acuerdo, en alguna escena cuando Jesús decía, yo veo a mi pueblo como que son ovejas sin pastor. No sé si se acuerdan de ese texto. Mm. Y en San Juan capítulo 10, él dice, tienen que entrar por la puerta del mi redil, y la puerta es él, entrar al redil donde está la majada donde se reúne el rebaño en las tardes a pasar la noche. Entonces, realmente sí. Y Jesús habló de malos pastores, y recordando, yo creo que la historia de Israel, un mal pastor que hace todo eso que acaba de escribir Jeremías. Abandona la oveja, las deja solas, viene el ladrón o viene el lobo, que el lobo se puede representar de, ¿no es cierto?, de muchas maneras, que eso pueden ser los países vecinos, las grandes potencias que los asaltan y los dominan y los esclavizan, o otro tipo de las otras culturas, ¿no es cierto? La idolatría, todo eso también pueden ser lobos voraces que devoran a sus ovejas. Entonces, esto hay una relación muy fuerte entre el buen pastor anunciado por los profetas y lo que fue Cristo, que además da su vida por sus ovejas. Y las ovejas somos todos nosotros, miembros de su iglesia. Bueno, los profetas sufren muchísimo. Bueno, los dos yo creo que sufrieron bastante. Veamos qué pensaba Jeremías de todo lo que le tocó vivir. ¿Ah? A ver qué dice. Tenías versículos capítulo 20, versículos del 7 al 11. Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana, todos me remedaban, pues cada vez que hablo es para clamar.
atropello y para evitar expolio. La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier. Denunciadle, denunciémosle. Todos aquellos con quienes me saludaba estaban acechando tras pies míos. A ver si se distrae y le podremos y tomaremos venganza de él. Dice, Dios lo ha seducido, me ha tomado, pero todos se han reído de mí, se han burlado. Y yo he querido abandonar esta misión, pero parece que no ha podido, no sé. ¿Sí, Mónica? Sí, es que pienso, hermana, los cristianos tenemos la esperanza en la vida eterna, pero ¿qué motivaba a Jeremías, que sufriendo tanto nunca dejó su misión profética, pese a tanto sufrimiento? ¿Qué lo Mira, motivaba? él sufrió muchísimo y la mayoría de los profetas y los mártires y los santos, todos, hay un llamado, ¿no es cierto? Hay una elección, hay un compromiso, una misión y hay una cruz. Pero hay algo, ese fuego interior que él mismo lo dice, ¿cierto? Hay un fuego ardiente que me impulsa y no me permite dejar de cumplir este llamado que Dios me hizo. Y me comprometí. Y eso le pasa a muchas personas, yo creo, ¿ah? Sí. Escuchemos entonces a Jeremías. Jeremías capítulo 24, versículos del 1 al 8. Hízome ver Yahvé, y he aquí que había un par de cestos de higos presentados delante del templo de Yahvé. Esto era después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hubo deportado de Jerusalén al rey de Judá, a los principales de Judá y a los herreros y cerrajeros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Un cesto era de higos muy buenos, como los primerizos, y el otro de higos malos, tan malos que no se podían comer. Y me dijo Yahvé, ¿qué estás viendo, Jeremías? Dije, higos. Los higos buenos son muy buenos, y los higos malos, muy malos, que no se dejan comer de puro malos. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Así habla Yahvé, Dios de Israel. Como por estos higos buenos, así me interesaré en favor de los desterrados de Judá, que yo eché de este lugar al país de los caldeos. Pondré la vista en ellos para su bien, los devolveré a este país, los reconstruiré para no derrocarlos y los plantaré para no arrancarlos. Les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pues volverán a mí con todo su corazón, pero igual a los higos malos que no se pueden comer de malos. Así dice Yahvé, así haré al rey Sedecías, a sus principales y al resto de Jerusalén, a los que quedaren en este país y a los que están en el país de Egipto. Esta es una parábola, ¿ah? La parábola de los higos buenos y los higos malos, y se da una paradoja, que los higos buenos son los deportados, y los higos malos son los que se quedaron en Israel o se fueron a Egipto, ¿ah? Así que una cosa especial. Emilio, ¿te voy a preguntar algo? ¿Por qué Dios dice que los higos buenos eran los que se rendían a los babilonios? Eso es lo extraño, ¿no es cierto? Que a nosotros nos parece raro, porque la palabra rendición nos suena un poco mal, ¿no es cierto? Pero en todo caso, lo que pasa es que los que se rendían eran llevados a Babilonia.
ahí en Babilonia sufrían, ¿no es cierto?, el destierro, sufrían de la esclavitud, pero se iban purificando, se iban convirtiendo. Y a mí, ahí mismo el profeta le dice que con ellos voy a restaurar el reino de Israel. Los voy a devolver a su tierra y con ello voy a reconstruir el pueblo. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque iban a volver al Señor su Dios por lo que sufrían, iban a clamar a Dios y Dios los iba a devolver a su tierra. Entonces, ellos son los buenos. Y los otros, los malos, huyeron de Israel, se fueron a Egipto y continuaron su vida como aquí no ha pasado nada. Y los que se quedaron, yo creo que lo pasaron mal, pero fueron la minoría yo creo que se quedó ahí. Entonces, por eso es algo increíble. Y algo que hay que pensar, que este rey Nabucodonosor, que sitió Jerusalén, que se llevó al pueblo y al rey y a todos los sacerdotes, se los llevó a Babilonia, fue como un instrumento de Dios, a pesar de ser pagano, para que este pueblo rebelde se purifique y vuelva a Dios. ¿Ah? Y así nos sucede con muchas cosas que nos pasan en la vida, que nos ayudan a convertirnos. Bueno, llegamos a la parte, a ver una visión que tuvo Ezequiel, muy impresionante y esperanzador, que vamos a escuchar una de ellas porque tuvo muchísimas. Veamos qué nos dice el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 10, versículos del 18 al 20. La gloria de Yahvé salió de sobre el umbral de la casa y se posó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos al salir, y las ruedas con ellos, y se detuvieron a la entrada del pórtico oriental de la casa de Yahvé. La gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Era el ser que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y supe que eran querubines. Querubines abandonan el templo, que había sido profanado y que también estaba contaminado por todas las muertes que se habían producido ahí, y la gloria de Yahvé, que el profeta tiene la visión, va hacia Babilonia y acompaña al pueblo. Y porque él dice, y vi, porque eso lo vi, es que estaban a la orilla del río Quebar, donde estaban los israelitas sufriendo, ¿no es cierto? Y que llorando de lo que echaban de menos su tierra. Pero lo hermoso es que Dios no abandona a su pueblo y lo acompaña al exilio. ¿Ah? Bueno, y también hay otra cosa muy importante que nos da Jeremías, que es el anuncio de una nueva alianza. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31, 33 y 34. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Mira, qué precioso. Entonces habla de una nueva alianza, de reunirlo, de perdonarlo, y realmente es maravilloso. Sí, no sé. La pregunta. Dime. Sí, la pregunta es que
Notamos que a través de los profetas, de la relación con Dios va evolucionando. Dios se va revelando gradualmente. Entonces lo que me pregunto es, ¿qué partes nuevas de Dios van conociendo? ¿En qué se va mostrando Dios ahora? ¿Qué es esta nueva alianza? Sí, Hay una porque, nueva alianza. sí, porque han habido varias alianzas, ¿no es cierto?, desde la época primitiva, la de Noé, la de Abraham, la de Moisés. Cada uno, yo creo que va colocando a un Dios cada vez más cercano, ¿ah? Un Dios, un Dios como ejemplo, Dios hablaba como un amigo, con Moisés, dice los textos del Éxodo, ¿no es cierto? Eh, y ahora hablan de una nueva alianza. Y nosotros, los cristianos, pensamos que esa nueva alianza se da cuando Dios en persona viene a vivir en medio de nosotros. Y justamente, si ustedes revisan los textos de la Pascua, de la Pascua que celebró Jesús con sus apóstoles, le dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Entonces, esta alianza nueva que se firma con la sangre de Cristo en la cruz, es la alianza definitiva, porque es Dios mismo que viene a nosotros a, a, a establecerla. ¿Ah? Eso te puedo decir, y creo que es una maravilla, ¿no? Que Dios mismo haya asumido nuestra naturaleza para compartir nuestra vida, los dolores y la cruz, que tiene un valor, su sacrificio que tiene un valor realmente infinito. Y por último, veamos el último texto que queríamos ver, que está tomado de Ezequiel, que también es maravilloso. Lectura del libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos del 24 al 29. Los recogeré por las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de sus inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no los dejaré pasar hambre. Mira, es precioso porque les promete rociarlo con agua pura, recogerlo, cambiar su corazón de piedra por corazón de carne. Realmente maravilloso. Sí, Susana. Hermana, perdón, lo que anuncia Ezequiel en la lectura que leyó Emilio recién, está referido para cumplirse en su época contemporánea, en un futuro más lejano, o está referido a un tiempo escatológico, al final de los tiempos. Yo creo que todas las anteriores pienso, porque los profetas en general siempre hemos aprendido que su profecía es inmediata, ¿no es cierto?, para las circunstancias que están viviendo, pero también para una época posterior, y puede ser incluso del presente, en el presente que uno vive, y también en el fin de los tiempos, que es lo escatológico. Entonces, en el caso de este texto que acabamos de ver, claro, se cumplió próximamente con el regreso del pueblo, con la conversión primero, ¿no es cierto? Con el regreso del pueblo a la tierra prometida, con, eh, con, eh, con ese cambio en el corazón, porque si tú me dices un corazón de piedra, un corazón duro, rígido, inflexible, que se cambia por un corazón de carne, que se conmueve, se consuela, que, que consuela a los demás, es porque había una conversión, ¿cierto? Y eso llega en su momento más impresionante 6 siglos después, cuando Cristo viene a la tierra y,
y sana ¿no es cierto? Sana a los enfermos, consuela a los afligidos, eh, eh, resucita a muertos y hace todos los milagros que todos nosotros sabemos. Entonces se va cumpliendo, se cumple hoy en día, yo creo también, porque el llamado, el evangelio es vigente hoy en día, y todo lo que Jesús dio y vivió y predicó, tendríamos que vivirlo nosotros. Lo que pasa es que nuestra fragilidad nos hace, o nuestra comodidad, o lo que podemos llamar, nos hace dejar a un lado esto que es tan maravilloso. Y también anuncia, yo creo, los sacramentos. Esto, los rociaré con agua pura. Yo creo que anuncia el bautismo, que nos cambia, que nos purifica, que nos da esa fuerza interior para salir adelante. Así que pienso que sí, que por supuesto que este anuncio es para todos los tiempos, ¿ya? ¿Para qué decir en el fin de los tiempos? ¿Por qué vamos a ser examinados con la caridad, con la caridad, po? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. O sea, la compasión, la consolación, el amor. Bueno, este es el tema, espero que les haya gustado, porque realmente yo encuentro que es súper interesante y bonito y casi conmovedor, diría yo. Pero nos falta la tarea, parece, ¿no? Mónica, ¿tú preparaste una tarea? ¿Parece? Sí, sí. Yo los quiero invitar a que compartan conmigo una reflexión. La entrega de Jeremías y Ezequiel a su misión es impresionante. Arrancar, derribar, edificar, plantar, obedeciendo obedeciendo al Señor en favor de su pueblo y soportando el sufrimiento ante la incomprensión de su mensaje y el rechazo del pueblo. Pienso que nuestra fe es muy individualista y muy personal. ¿No está llamada toda la humanidad a la salvación? ¿Ayudo yo por amor al Señor a salvar a toda la humanidad? ¿Qué hago yo para que los que me rodean también amen al Señor y busquen la salvación? Esta Esa sí es que, oye, esta tarea sí que es difícil, ¿ah? Porque salvar a la humanidad, Dios mío, pero bueno, la oración, el sacrificio, el bien, ver por el bien común, ¿no es cierto? Es importante, sí. ¿Y cuántas personas estarán orando por nosotros? No sabemos, y uno también entonces tiene que orar y por los que están más cerca también. Así que, bien interesante la tarea, ¿cierto? Sí, Bueno, sí. queremos despedir entonces este encuentro con una oración que está sacada de las lamentaciones atribuidas al profeta Jeremías. Bueno es Yahvé para el que en él espera, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno es para el hombre soportar su yugo desde su juventud, porque no desecha para siempre a sus hijos e hijas el Señor. Si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor, pues no de corazón humilla él ni aflige a los hijos de hombre. Amén. 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 Gracias. Bueno, agradecemos que nos hayamos encontrado, a todos los que están escuchando nuestro programa, nuestro canal, y los animamos a seguir adelante y les agradecemos su presencia y su interés por aprender la Biblia. Nos queremos despedir de todos ustedes. Hasta la próxima, nos quedan solamente 2 temas, así que es poquito lo que nos falta. Y cualquier inquietud, acuérdense que tenemos nuestro correo electrónico, escuela de la fe piedra blanca @gmail.com. Hasta la próxima, nos despedimos y que estén muy bien, que pasen un feliz
tiempo.